Hola, mi nombre es Maximiliano González, soy licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, osteópata y RPGista. Me dedico a todo lo que es columna, postura y escoliosis. Este es el comienzo de una movida que quiero hacer con respecto a las virtudes del cuerpo humano, ¿sí? Vamos a ir viendo distintos videos sobre distintas partes del cuerpo y qué es lo que podemos hacer principalmente y cómo podemos cuidarnos ante todo. En este caso vamos a hablar un poquito sobre la columna cervical. Algunos consejillos, algunos tips, pero vamos a hablar de la columna cervical como primera medida. ¿Cómo está compuesta la columna cervical? Primero tenemos que decir que la columna cervical está compuesta por 7 cervicales, ¿sí? De las cuales las 2 primeras tienen una composición distinta a las otras 5. Además, entre una vértebra y otra hay un disco que se llama disco intervertebral, ¿sí? Que es como si fuera una gelatina, como si fuera un amortiguador, que además de amortiguar, también lo que hace es darle bastante movimiento. ¿Por qué lo recalco acá? Porque vamos a estar hablando cómo influye en el transcurso del envejecimiento, qué es lo que pasa ahí y qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces decíamos que la columna cervical, como estamos viendo acá, está compuesta por 7 cervicales. Esto lo que vemos acá es este huesito que se llama occipital, ¿sí? 7 cervicales, disco intervertebral, como dijimos recién, además de arterias, venas y un montón de otras cosas más. Vamos a hablar de los movimientos. Los movimientos principalmente está dado en todas las cervicales. La conjunción de los micromovimientos de las cervicales van a dar un movimiento global, ¿sí? Pero en las primeras cervicales, junto a la occipital, se dan más movimientos, ¿sí? Que las cervicales inferiores. Por ejemplo, en todo lo que es primera cervical y el occipital se va a dar mucho movimiento de flexo-extensión, ¿sí? Y lo que es primera y segunda cervical se va a dar mucho movimiento de rotación, ¿sí? Al margen que dijimos que esto es la conjunción de todas las vértebras que van a darse movimiento, pero en este sector es donde más se va a mover, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno va envejeciendo? A partir de los 35 40 años, cuando empezamos el envejecimiento, nos encontramos que este disco intervertebral empieza a perder su espesor, ¿sí? Empieza a deshidratarse. Eso hace que esas vértebras empiezan a disminuir el espacio. Al disminuir el espacio, generan más rigidez en ese sector. Por ende, a medida que vamos envejeciendo, el movimiento de las cervicales inferiores empieza a disminuirse, provocando que las cervicales superiores mantengan ese movimiento y sea todo en relación a estas cervicales superiores que hagamos el movimiento de rotación y flexo-extensión principalmente. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, los movimientos cervicales. ¿Cuáles son? Nosotros tenemos tantos movimientos cervicales de flexo-extensión, de lateralidad, de rotación, ¿sí? ¿Estos movimientos los podemos ejercitar? Claro que sí, es la idea, ¿sí? Siempre, como le digo a mis pacientes, es muy importante, antes de arrancar un movimiento cervical, el posicionamiento. O sea, el ubicarme bien, porque si yo estoy en un posicionamiento un poco encorvado, el movimiento de flexo-extensión, lateralidad y rotación se va a dar en las primeras cervicales, principalmente, no tanto en las otras. Entonces, primer punto es posicionarse, ¿sí? Reubicarse, para después hacer el movimiento de flexo-extensión, ¿sí? De flexo-extensión, de lateralidad y de rotación de la mejor manera posible, ¿sí? El posicionamiento como primera medida, ¿a partir de qué? De cómo yo ubico mi tórax, cómo ubico mi tronco, bien posicionado, ¿sí? Eso como para que tengan en cuenta con respecto a los movimientos. ¿Cómo pueden ayudarse para mejorar los movimientos de rotación, que son los que generalmente nos traen lesiones o nos traen dolores? Porque por ahí nos llaman, nos giramos y nos empieza a doler, o por ahí dormimos mal, en una rotación de la cabeza y nos empieza a doler. Entonces, ¿cómo podemos conservar? Primero, moviéndose, ¿sí? Y segundo, podemos ayudarnos nosotros con nuestras manos. ¿De qué manera? Si yo me posiciono, ¿sí? Columna cervical, las primeras cervicales están acá a 2 dedos del occipital, que es este huesito que está acá, y las otras cervicales están acá, ¿sí? Van a ver que acá hay una que sobresale un poquito más, esta es la última, ¿sí? Entonces pongo mis dedos de cada lado de la columna cervical. Entonces, lo que voy a hacer es, al margen de rotar, voy a ayudarme. Por ejemplo, si yo quiero rotar la cabeza a la derecha,
lo que voy a hacer es rotar a la derecha y me voy a ayudar con la mano izquierda a hacer el movimiento de rotación. ¿Sí? Hacia un lado, y si yo quiero girar la cabeza hacia la izquierda, voy a ayudar con mi mano derecha a generar la rotación hacia la izquierda, ¿sí? Comprimiendo un poco la parte derecha, hago este movimiento, ¿sí? Tengo en cuenta no solamente el posicionamiento de las manos en la columna cervical, sino cómo voy a hacer la rotación. Porque en esto de la anatomía, hay unas carillas que se llaman carillas articulares que tienen una cierta predisposición. No vamos a andar en detalle porque no es la idea. Pero tiene una disposición oblicua, ¿sí? Entonces, cuando yo haga el movimiento, yo tengo que generar un movimiento de rotación con cierta inclinación hacia el lado contrario, ¿sí? Hago este movimiento de rotación, ahí voy a ayudar a hacer el movimiento correcto de la columna cervical. No tanto ahí, sino acá. Este movimiento así. Entonces, manito, como dijimos recién, ubicamos las cervicales, me estoy moviendo acá. Entonces, si roto a la derecha, voy a ayudarme con mi mano izquierda a darle el movimiento de rotación, con cierta inclinación hacia el otro lado y que la mirada suba, ¿sí? Esto, ahí. Y después, movimientos hacia el otro lado, también me puedo ayudar con la mano derecha en este caso. Esto es lo que yo puedo trabajar a nivel cervical. No solamente los movimientos activos, sino asistidos, ¿sí? Tengan en cuenta que las cervicales es una estructura importantísima. Las primeras cervicales van a influir sobre la cabeza con dolores de cabeza, pueden haber mareos, sonidos en el oído que se llama tinnitus, dolor tipo muela, bueno, como decíamos recién, dolor de cabeza. Todo eso puede dar las primeras cervicales. Las otras cervicales pueden dar sintomatología principalmente a todo lo que es el tronco tren superior, toda la parte superior. Entonces, muy importante cuidarse esas cervicales, darle movimiento, mimarlas un poco en este caso. Bueno, ¿sí? Esto es un poquito de lo que vimos hoy de columna cervical. Hay mucho para ver, realmente hay mucho para ver. Vamos a ir trabajando sobre algunos videitos para ayudarlos un poquito a ustedes. Vamos a seguir hablando sobre las virtudes del cuerpo humano, vamos a ver sobre consejos, tips que van a poder implementarlos día a día, pero antes que nada esto se potencia con disciplina, constancia, compromiso, responsabilidad y como primera ley, quererse a uno mismo, como ante todo, ¿sí? El movimiento es salud, el compromiso empieza con uno mismo. Y yo me comprometo con ustedes.